oyentes de Radio Sefarad. Estamos una semana más con Masa Gabriel y su revista de Medio Oriente. ¿Qué tal, Masa? Muy bien, ¿cómo estás, Alejandro? Pues muy bien, deseando que nos cuentes un poco cómo trabajáis allí en la revista de Medio Oriente, cuál es vuestra forma de buscar noticias, de indagar en esos titulares, tanto titulares como cuerpos de noticia destacados, y qué es lo que os llama la atención y cómo trabajáis al fin y al cabo allí en revista de Medio Oriente. Sí, porque siempre hablamos de algunos de los artículos, que esto está mal, pero me imagino que la gente que quiere monitorear, que se da cuenta de que hay un error, de que hay tendenciosidad a la hora de hablar de Israel, pues a veces se deben de preguntar cómo hacerlo, porque si nos fiamos solo de la víscera, está muy bien, pero no es necesariamente correcto. Es precisamente lo que reprochamos a los medios y a los periodistas. Entonces intentamos huir de eso y tenemos algunas pautas que creo que sería interesante compartir con nuestros oyentes, para que ellos mismos también se lo puedan plantear a veces. Cuando algo es tendencioso, cuando un artículo está sesgado. Y cómo comunicar con los medios después, porque tenemos la sensación de que escribir una carta no sirve de nada, y es falso. La presión, no solamente una presión desde una organización, sino también los lectores tienen derecho a exigir a los medios calidad. Y bueno, y más o menos, pues si quieres te cuento algunas de las cosas. Por ejemplo, los titulares. Claro, sí, encantados de escucharlo y saber cómo trabajáis. Además, hace un par de semanas, si no recuerdo mal, nos hablabas de cómo estáis trabajando en universidades de Estados Unidos, así que aprovechamos este programa de hoy para hacer una pequeña clase magistral, si te parece, la llamamos así, de cómo trabajáis. Cuéntanos, Masa. Bueno, pues los titulares. Lo primero que el lector lee, incluso hay estudios que la mayoría de la gente lee básicamente el titular. Suelen ser los titulares y el primer párrafo como mucho. Los titulares, subtitulares, las cosas que selecciona el editor del periódico para que salga en primera plana. Esto es lo primero. Entonces uno se tiene que preguntar si el titular, por ejemplo, plantea la noticia, la información en sí desde una perspectiva neutral, o si lo plantea desde una de las narrativas. Por ejemplo, muchas veces hemos visto que el titular habla de, por ejemplo, Israel dice que va a matar a todos, por decir una estupidez. No tengo aquí un ejemplo concreto, pero uno dice que eso es lo que ha dicho un medio palestino que ha dicho Israel. Eso no es. Es decir, uno tiene que saber si el titular tiene que ser, a lo mejor sería declaraciones polémicas de un ministro. Entonces ahí ya uno lee y empieza a ver cuáles son las declaraciones polémicas, la versión israelí y la versión palestina. Esto para todo, de toda historia suele haber dos versiones. ¿Cuál presenta el titular? ¿Es tergiversado? Por ejemplo, en muchos casos se centran en cómo Israel responde a un ataque, o habla ya del ataque terrorista o el ataque anterior que provocan la respuesta. Otra cosa que vemos mucho son titulares que promueven una especie de equivalencia moral, equiparan moralmente algo que es falso, atacantes y víctimas. Tipo, esto lo hemos visto mucho en revista de Medio Oriente, y que nos hemos quejado, por ejemplo, 4 muertos en un ataque, y te das cuenta que cuentan entre los muertos a los atacantes. No, hay unas víctimas y hay unos verdugos. Una vez incluso encontramos un titular que decía 4 palestinos y 3 israelíes son asesinados. Sin embargo, la historia era que palestinos habían invadido una casa y matado a 3 israelíes. En fin. Este tipo de cuestiones uno tiene que planteárselo. El titular, no olvidemos, es la clave de la información. Es donde llega la información rápidamente, es donde van a posicionar al lector. Y esto es debería ser neutral.
¿Qué ocurre? Que evidentemente los medios, y cada vez más en un momento donde la información se ha convertido en consumo, pues intentan hacerlo más espectacular. Pero por muy espectacular, por mucha necesidad de que haya más clics en estos titulares, no justifica. No tiene que ser tendencioso. Las fotografías son el otro aspecto esencial de la información. ¿Cuántas veces vemos una noticia cualquiera que llegue de Israel y la fotografía que vemos es de soldados israelíes o de ortodoxos judíos, como si fuera lo único que hay en Israel? Y bueno, ya lo que más les gusta es algún soldado rezando. Eso fue una época había mucho de eso ya ha descendido bastante. Pero, por ejemplo, hace poco veíamos una noticia de unos palestinos que habían, de Hamas, que se habían enfrentado a palestinos de Fatah, y la foto que acompañaba la noticia eran unos soldados israelíes. Cuando hablamos de dos facciones palestinas enfrentadas entre sí, ¿por qué había que acompañar una foto de soldados israelíes? Porque ya es lo común. Bueno, esto es denunciable. Israel no es solamente presencia militar, Israel no es solamente religiosidad, Israel tiene muchas facetas. Y cuando se habla de esas otras facetas, debe ir ilustrado con fotografías de estas otras facetas. Las fotografías también se centran simplemente... La fotografía no solamente vale cuando acompaña la noticia, a veces hay que hacer el monitoreo de un medio, hay que hacerlo con tiempo, hay que seguir la tendencia generalizada. Es decir, si un día la fotografía que habla en una confrontación solamente muestra los daños en el lado palestino, es correcto, pero si durante 300 noticias solamente se notan el daño palestino, ahí ya es incorrecto. No hay que saltar a la primera, porque efectivamente si hay daño pueden mostrarse, pero lo que pasa es que tiene que haber una equivalencia en términos generales. Esto en las fotografías. Los artículos, que esto es lo que hacemos prácticamente todos los días, hay que leerlo bien. Hay que leer toda la información para ver si se presentan de manera equilibrada, si la información es objetiva, si está informando o bien si se está incluyendo cuestiones opinativas y tendenciosas. Por ejemplo, la hiperadjetivización de los israelíes. Si te fijas, los líderes palestinos son simplemente líderes palestinos. Pero en términos generales, todos los líderes israelíes suelen venir acompañados de ultranacionalista, ultrarreligioso, ultraderechista. Tanto es así que ya uno se ríe porque se da cuenta que no los pueden llevar más allá de lo ultra, ¿no? Es como los eternos titulares de Israel, se va más aún a la derecha. No termina de irse a la derecha porque cada vez les parece que se va más a la derecha. Eso es opinativo. También meten el desconocimiento del sistema político israelí, es muy claro en los medios hispanos, y te meten a cualquiera como ultraderecha, cuando a lo mejor no es ultraderecha, pero sí es ultranacionalista. Hay muchos matices. El medio solamente habla de conflicto, o también ofrecen artículos acerca de la cultura. ¿Hablan del mainstream o solamente hablan de lo específico, de algo muy concreto? Pues, por ejemplo, el rabino cualquiera dijo que las mujeres deben quedarse en su casa. Eso sale en todos los medios. Pero hablan de todos, han mostrado, han creado antes una cultura sobre ese país. Se sabe que es un país plural, donde todo el mundo tiene cabida, donde un rabino dice lo que quiera, pero no significa que eso sea una política de Estado. Cuando hablan en los conflictos, hablan de ambos lados desde la misma perspectiva. Esto lo estamos viendo mucho ahora. Como hubo mucha queja de que el lado israelí nunca salía representado, los medios ahora buscan la voz israelí. ¿Qué suelen buscar? El ministerio, el embajador, algún miembro del gobierno, la organización de turno, mientras que en el lado palestino solemos tener a gente con nombres y apellidos. Es decir, el acercamiento a uno de los lados es humano, nos acercan al sufrimiento, y en el otro lado es totalmente frío, nos alejan del sufrimiento, nos dan versiones teóricas. Es decir, en un lado nos hablan a la inteligencia o a la mente,
en el otro lado nos hablan al corazón. Uh-huh. Y una pregunta, Masha, porque estamos hablando de fotografías, de titulares, destacados, ladillos, pero cuéntame un poco cómo observáis el tema que ahora está tan en boga, ¿no? De todos los tweets con Twitter, pequeños mensajes. ¿Cómo son esas informaciones en caracteres tan reducidos, en espacios de texto tan cortos? Eso es una muy buena pregunta. Es muy delicado, es muy difícil porque nosotros no dejamos de hacer un trabajo con los periodistas. Intentamos no trabajar, desde luego intentamos huir en todo momento de la cuestión personal. Y en los twitters hay una sobredosis de agresividad y de cuestiones personales, ¿no? El argumento ad hominem. Este periodista siempre dice las mismas barbaridades, En vez de decir que siempre dicen las mismas barbaridades, habría que especificar cuál es la barbaridad y contrarrestar. Cuando entramos en cuestiones de tweet, solemos ir con algún artículo, con información muy concreta, muy específica, pero no te puedes perder como bien dices, son 140 caracteres, no te puedes perder en argumentaciones. En términos generales, los periodistas que por tuitean, aquellos que no nos tienen bloqueados, porque aunque yo creo que es sorprendente, personas que están elaborando un trabajo supuestamente profesional nos han bloqueado, y nos han bloqueado por cosas muy simples. Nos han bloqueado, por ejemplo, Isabel Pérez del Mundo, bueno, no es del Mundo, pero trabaja para el Mundo, es colaboradora del Mundo en Gaza, nos bloqueó porque había puesto un tuit diciendo que Jesucristo era un palestino, y yo personalmente le pregunté, ¿tú sabes que era judío? Y eso me costó el bloqueo. Uh-huh. Me ha costado el bloqueo de periodistas de Radio Televisión Española, de medios. Algunos no sé por qué, directamente estoy bloqueada, no he tenido ni siquiera una mínima conversación, y otros ha sido simplemente por manifestar que a lo mejor falta una cosa u otra. Esto no ocurre, por ejemplo, en el mundo sajón. Tengo que decir que en Cámara no estamos bloqueados por periodistas, con algunos de los cuales se han mantenido unas confrontaciones bastante grandes, obviamente siempre dentro del respeto, y del mismo modo nos comportamos en Revista de Medio Oriente. Sin embargo, los periodistas españoles, básicamente, hay una larga lista de ellos que nos tienen bloqueados, y te puedo garantizar que no ha sido por insultarles ni por faltarles al respeto. Ha sido básicamente por no querer que nadie venga a sus muros o sus tweets, uh-huh, a decirles que algo está bien o mal. Bueno, yo creo que la gente debe hacerlo. Cuando ven, por ejemplo, el problema es que el Twitter en muchas ocasiones es un arma personal. Es decir, hay un periodista, llamemos al periodista Pepito, le caen muy mal los israelíes, está todo el tiempo tuiteando cosas malas contra los israelíes a título personal, pero luego en sus artículos, los artículos son correctos. Claro, ahí pues eso te iba a decir, porque digamos que se utiliza más como una herramienta para hacer una crítica, como bien dices, personal, ¿no? Al fin y al cabo, saliéndose de una línea editorial en muchas ocasiones, porque al fin y al cabo no es un medio en sí, ¿no? Al uso. Se puede utilizar, claro, como tal. Normalmente vemos Twitter como una herramienta a la que se suele recurrir para echar en cara o hablar de cierta persona, o cierto personaje, cierto periodista o cierto escritor, pero que no tiene una base fundamentada, porque, como bien dices, en 140 caracteres no podemos argumentar prácticamente nada contundente ni con objetividad ni argumentación, ¿no? Claro, además tampoco olvidemos que en Twitter hay mucha gente que es anónima y lo que llaman trolls, ¿no? Uh-huh. Y que pueden decir lo que quieran, porque no sabes ni quién es. Entonces, eso se diferencia de otras cuentas. Luego hay gente, por ejemplo, hay periodistas que representan a su empresa en Twitter. Ahí es diferente, ahí les puedes exigir una variedad mayor. Lo que sí es cierto es que tú ves las tendencias.
y los posicionamientos ideológicos de cada uno de estos periodistas. Pero el problema es que, no es un problema, cada uno puede tener las filias y las fobias que quiera. El tema es cuando en el trabajo se refleja, ahí es donde uno tiene que estar encima. Twitter, al fin y al cabo, creo que lo dice todo el mundo, es un patio de vecinos, ¿no? Donde todo el mundo se puede gritar o se puede intentar crear un poquito de comunicación y de construcción de un mensaje de la mejor manera. Yo he tenido he conocido a gente a la que no personalmente, pero a través de Twitter, a través de discusiones y conversaciones que han sido muy interesantes, con las cuales se aprende, y ha habido otras que, pues hay gente que entra simplemente a insultar o gente que no tiene mayor voluntad de construir, sino más bien de destruir lo que uno pueda decir. Pero es un elemento que sin duda hay que ver bien y lo monitoreamos, lo vemos, lo seguimos básicamente para saber cuáles son las tendencias de quienes escriben, para ver cuáles son las tendencias de la noticia, luego qué tuitea cada medio, porque una cosa es un periodista que, insisto, puede hacer lo que quiera, pero otra cosa es el medio, ahí ya claro. No, el medio ya tiene una responsabilidad. Es decir, por poner un ejemplo flagrante, que es Isabel Pérez, colaboradora en el diario El Mundo. Ella ha llegado a escribir, felicitar a Hamás por decir que van a abrir las puertas del infierno para Israel. Los tuits personales de Isabel Pérez son tremendamente, es una activista en Gaza anti-israelí, directamente. El tema es que ella puede hacer lo que quiera, obviamente. El problema no es ella, el problema es el medio que la contrata. Ahí es donde hay que exigir. Porque a ella no le puedes exigir pensar algo que no piensa, pero el medio es el que tiene la responsabilidad profesional, el medio es a quien le puedes pedir que tenga una responsabilidad, puesto que se compromete a dar una información, se comprometen con la verdad, y ahí es donde hay que hacerlo. De hecho, nosotros hace tiempo que en gran parte de nuestros artículos no suelen ir dirigidos contra personas, o sea, no van contra, o sea, pero no suelen ir... Sí, no van dirigidos, digamos, hacia una persona concreta, ¿no? Exacto, no a tal periodista, sino al medio, porque entendemos que el medio es quien tiene esa responsabilidad última. Muy bien, Masha, pues muchas gracias por esta clase magistral, como decíamos al principio, sobre la monitorización de los medios de comunicación, sobre la información periodística y sin duda... Digamos sí. Que es más bien unas pequeñas pautas para quien esté interesado en seguir esta jungla informativa. Pues gracias por ese análisis y esas pautas que nos das. Nos has hablado de las fotografías, de los titulares. Hemos entrado un poco en el tema de redes sociales. Estaría bien en otra ocasión pues hablar también quizá de los blogs, ¿no? Por ejemplo, que también es una herramienta de expresión que en los últimos años se ha puesto muy, muy de moda. Es muy interesante porque el blog, de hecho, el blog de hecho está haciendo que, creo yo, que el periodismo tiene una gran crisis porque se han convertido los medios en grandes blogs. Hay blogs que son mucho más de fiar a nivel informativo que los periódicos de primera línea, con lo cual ahí deberían plantearse los periódicos de primera línea volver a las bases del periodismo, de la información, la corrección y dejarse de tanta opinión, porque la opinión la podemos encontrar en los blogs. Si quieres podemos hablar de esto la semana que viene. Pues encantado, claro, podemos dedicar parte del programa a estos blogs y si te parece a que nos traigas pues alguna noticia o algún artículo, algún reportaje que puedas observar en algún blog que te haya llamado la atención o que desde Revista de Medio Oriente pues ya conozcáis y sigáis habitualmente. Perfecto, lo haré encantada. Mira, podemos intentar hablar de blogs la semana que viene y haré mis deberes. Traeré muchos en inglés, porque es que hay una gran diferencia en el mundo en inglés. Hay algunos blogs que son muy interesantes. Donde los blogs se han convertido también en material muy, muy interesante es en información de cuestiones bélicas. Uh-huh.
Pero hablemos la semana que viene. Perfecto, pues me parece estupendo que nos traigas la próxima semana estos temas sobre blogs. Recordamos a nuestros oyentes de Radio Sefarad que pueden encontrar tanto esta como otras colaboraciones con Masa de la revista de Medio Oriente, tanto en nuestra página web radiosefarad.com como en revistamo.org, la web de Revista de Medio Oriente. Gracias, Masa, una semana más, y esperamos poder hablar tranquilamente sobre estos temas y sobre los blogs y el periodismo. Sin duda, la semana que viene. Gracias a vosotros.